Muy buenas tardes, reciban mi cordial saludo. Bienvenido a cada uno de ustedes a nuestras actividades académicas programadas por aniversario. Estamos cumpliendo 4 años en el mercado nacional e internacional. Por ello, recordarles nuestros convenios institucionales. A nivel nacional tenemos convenio con el Colegio Profesional de Economistas de Ica. A nivel internacional tenemos convenio con la Universidad Autónoma Chapingo de México, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, y la Universidad Nacional Heredia de Costa Rica. El día de hoy tenemos un taller titulado Economía familiar en espacios rurales. Nos acompaña el día de hoy el magíster Pablo Rijalva Palacios. Él es docente e investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Piura. Además, cuenta con experiencia profesional comprobada en capacitación, gestión pública, finanzas, asesoría y consultoría. Antes de pasar a la ponencia, doy pase al economista Máximo Damián Valdera. Muchas gracias, ingeniera Dani, y también expresar mi cordial saludo a todos los jóvenes que están ubicados en las diferentes partes de la República del Perú y a nivel de América Latina, Europa, Asia y a nivel mundial. Hoy día vamos a continuar con las labores institucionales y académicas por el 4º año de aniversario de estudios econométricos de la República del Perú. Hoy día nos va a acompañar el economista Pablo Rijalva Palacio, que nos va a contar una gran experiencia en tema de lo que viene a ser la economía familiar en espacios rurales. Lo dejo a cargo del ponente Pablo Rijalva Palacio. Adelante, colega. Muchas gracias, estimado. Muy bien, voy a compartir pantalla, por favor. Muy bien, muy buenas tardes con todos. En principio, saludar a Estudios Econométricos por sus 4 años de presencia regional, nacional e internacional y por su gran proyección, ¿no? Vengo acompañando a esta importante organización en varios momentos y es bastante gratificante reconocer la forma como se han proyectado a nivel internacional y agradezco a los directivos por invitarme en esta oportunidad a compartir los resultados de un trabajo de investigación que hice hace algún poco tiempo y que he denominado Economías familiares en espacios rurales, enfoque, evidencia y propuesta de abordaje. Este trabajo ha sido realizado a la luz o en el contexto de la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura, donde trabajo, y en abril del 2022 fue aceptado como artículo científico en una revista brasileña, ¿no? Donde tuve a bien presentarla y fue aceptada como un artículo que estaría alineado a lo que es el desarrollo comunitario y dentro de ellos la importancia que tienen las economías familiares. Ahí tienen el enlace para aquel que quiera ver más de cerca de qué se trató esta investigación que hoy día voy a presentar de manera resumida. En primer lugar, ¿no? Déjenme enfocar el tema de la ruralidad y de las familias rurales. Por ejemplo, a nivel de Perú, todavía tenemos una población rural de casi 6.699.000 personas, ¿no? Y ello representa más o menos un
27% de la población que vive en zonas rurales del Perú. Y en Piura tenemos alrededor de 317,000 habitantes que viven todavía en la ruralidad, de los cuales el 81% todavía adolece de necesidades básicas, adolece de servicios de saneamiento, de agua, y se caracterizan por ser muy atomizadas. Estas familias que forman parte de la ruralidad piurana y peruana ni siquiera se desarrollan en un contexto de perspectivas de mejora, y más aún en el momento actual en donde el 63% de peruanos, según Datum, cree que la situación económica de las familias peruanas o va a seguir igual, en el mejor de los casos, o va a empeorar, ¿no? Esa es la percepción que se tiene del 63% de peruanos a nivel de todo nuestro país, ¿no? Y esa realidad se inserta en una realidad más cruda todavía, que es la realidad económica mundial, porque para nadie es un secreto que venimos enfrentando una serie de fenómenos que preocupan a nivel macroeconómico, microeconómico, a nivel rural, y todo ello recae en las familias, ¿no? Recaen porque estamos pasando en América Latina, por ejemplo, sin contar en Argentina, Haití, Venezuela, que tienen las inflaciones más altas de su historia. América Latina ya está en 7.1% en lo que va del año 2021, y ahora mismo ya se dice que estamos en 8% y algo más de inflación. Y todos sabemos que la inflación empobrece, ¿no? Y CEPAL ya lanzó la señal de preocupación porque inclusive Brasil tiene ya una inflación acumulada de 10%, México 7.1%, Chile 7.2% y Perú está en ascenso, pero todavía está en la cola, como decimos así, el 6.4%. Y eso se debe principalmente a que Perú viene de un escenario de estabilidad de casi 30 años, y probablemente esa fortaleza le ha permitido enfrentar esta adversidad, pero menos grave todavía que lo que se viene observando en Argentina, México y Chile inclusive. Entonces, bajo ese panorama, hay tres variables o tres tendencias que se van a manifestar en un escenario como el que estamos viviendo y que van a afectar o ya están afectando a las familias ahora mismo y las van a seguir afectando mucho más si es que no se hace algo, ¿no? Una de ellas es las tasas de interés. No olvidemos que la mayoría de familias con la tendencia de la inclusión financiera ahora acceden a créditos, pero cada vez más costosos. Y ese fenómeno de subida de las tasas de interés, los expertos señalan que recién ha empezado como fenómeno. Eso quiere decir que van a seguir, van a continuar en esa tendencia al alza, lo cual va a encarecer los créditos y por lo tanto afecta a los pequeños negocios, más que a los medianos y a los grandes. El sol peruano y las monedas de América Latina se están devaluando, se están depreciando, y eso se debe a la incertidumbre, no solo de la pandemia, sino también al ruido político que tienen los países, y Perú no es ajeno a eso. El tipo de cambio, como todos sabemos, es muy sensible a factores económicos, macroeconómicos, pero también la percepción, la sensibilidad de las personas, el temor que nos da el hecho de que enfrentamos escasez de algunos productos y la oferta de algunos alimentos se ha reducido de tal manera de que la demanda se incrementó de manera relativa y como consecuencia de ello tenemos los mayores precios que todas las familias vemos día a día. Todo ello en un contexto en que el Fondo Monetario Internacional dice que América Latina va a crecer apenas en 2,4%. Y que eso se debe principalmente a que el mundo se está desacelerando. Y el peor de los escenarios que nos puede pasar, ojalá que no, es que estaríamos entrando a lo que sería
un monstruo que se llama estanflación, que es la alta inflación acompañada de un bajo crecimiento. Y si a ello le sumamos la informalidad y la pobreza que todos conocemos, estaríamos ante un escenario digno de ser reconsiderado, no solo por el gobierno, también por las personas, la academia, los jóvenes, los profesionales, ¿no? Porque de no hacer nada, entonces es como que de todas maneras ya podemos predecir qué es lo que se viene, y precisamente en este trabajo lo que yo he querido también es como un llamado de atención para pensar y repensar cómo debemos actuar a nivel microeconómico ante los grandes problemas macroeconómicos y problemas globales y el ruido político que estamos viviendo. ¿Ya? Bajo esas tendencias, entonces, las familias, podemos afirmar que las familias rurales de Perú y de América Latina no han perdido su potencial para crear empleos decentes. Por supuesto que lo tienen, ¿no? Ellos tienen conocimiento ancestral, tienen tecnología a veces olvidada, pero enfrentan serios problemas de pobreza porque sus jóvenes migran en la búsqueda de un trabajo, de un empleo a veces mal remunerado. Y lógicamente, ello no contribuye a un crecimiento sostenido ni a un desarrollo sostenible de sus localidades. Y sin ir muy lejos, no podemos ignorar la realidad de Huancabamba, de Ayabaca, zonas donde se concentra la ruralidad de Piura y donde podemos ver los contrastes, ¿no? Escenarios verdaderamente maravillosos en naturaleza, con grandes recursos, pero acompañado de una pobreza muy, muy lamentable, ¿no? Y es porque precisamente ese escenario rural, a pesar de que tiene potencialidad, no logra encontrar un camino para generar trabajo decente y crecer, porque crecer, el verdadero crecimiento sostenido es aquel que se logra a través de las familias. Entonces, a pesar de que esta lucha contra la pobreza está reconocida en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, ¿no? Sin embargo, el Acuerdo Nacional, que es el paquete de políticas que el Perú tiene en convenio con diferentes países, al parecer se ha visto frenado por todas las adversidades que hemos observado, algunas naturales, otras de tipo político y otras por la desaceleración de la economía mundial. Si sumamos todo eso, tenemos entonces el escenario que estamos viviendo actualmente. Entonces, en los espacios rurales, la economía familiar, reconozcámosla como la economía doméstica, ¿no? En donde los recursos son escasos, pero existen. Y además, la economía rural, la comunidad rural, tiene usos alternativos, concentrado en saberes muy antiguos, saberes previos, como por ejemplo, la minca, que es el trabajo colaborativo, como por ejemplo, las tecnologías locales que están olvidadas porque los que las conocen no las pueden heredar a los jóvenes porque los jóvenes migran, como decía antes, ¿no? Y se va perdiendo en el tiempo todos esos saberes de cómo aprovechar los recursos naturales. Y las comunidades enfrentan entonces problemas económicos, problemas sociales, y además no aprovechan bien lo que saben. Y otros problemas, como por ejemplo la delincuencia, ¿no? y la corrupción, entre otros factores que vienen afectando a nuestros ámbitos, pero que se concentran y se reciben de manera muy severa en las zonas rurales porque de alguna manera son las más vulnerables. Y ahí el Estado tiene una deuda social que debe ser atendida con políticas
públicas. Entonces, los obstáculos más importantes es de que el modelo de apertura, por ejemplo, que todos conocemos, el modelo de apertura económica, que nos conecta con el mundo a través de exportaciones, a través de la globalización, que como modelo teórico es muy bueno, pero no se han creado las condiciones en los espacios rurales para que pueda ser implementado. Y así, por ejemplo, tenemos comunidades rurales como Coyona, que produce café de exportación, Canchaque, que tiene café de exportación, pero que viven en extrema pobreza. Entonces, la conexión que ellos tienen con el mercado internacional no estaría contribuyendo a mejorar su condición de vida. Y el modelo aparentemente fracasa. No es malo exportar, por el contrario, es muy bueno y necesario. Tenemos que exportar, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo articular esa potencialidad de exportación a mejorar las condiciones de vida de los dueños de los recursos naturales y de las tierras que producen el café que el mundo demanda. Porque el café de Canchaque se va a Europa y se paga en dólares. Pero como la escala de producción es tan pequeña y hay mucho intermediario, el productor final no recibe el beneficio que debería recibir. Y eso lo vemos en Trujillo y lo vemos en Chiclayo y lo vemos en varias regiones del Perú. Entonces el modelo de apertura no basta con que sea bueno, sino que además debe ir acompañado por un paquete de condiciones básicas para su implementación. Entonces, ese es el escenario en el cual la ruralidad y las familias rurales se encuentran ahora mismo. Entonces se producen varios efectos que todos conocemos. La literatura de investigación lo dice. Se ha perdido y mucha identidad cultural, ¿no? Se han deteriorado los ecosistemas y se han perdido mucha biodiversidad. Piura tiene 13 de los 80 y tantos pisos ecológicos del Perú. Y sin embargo, ese capital natural no ha sido transformado en capital productivo a favor de la región. Y si se ha hecho de manera marginal. Se ha perdido seguridad alimentaria. Ahora tenemos cada vez menos productores de alimentos. Y eso es algo que nos debería preocupar, ¿no? Ahora mismo, en Piura mismo, la ciudad, se trae productos de la sierra de Trujillo, porque la sierra de Piura está muy limitada para producir lo que la demanda urbana requiere. Entonces, en determinados renglones productivos ha habido un estancamiento y como consecuencia de ello, las condiciones de vida de las familias se han deteriorado. Y para nadie es un secreto de que cada vez hay nuevos pobres. Entonces, el desarrollo tecnológico también se ha empobrecido. Porque lo que vemos acá en Piura, por ejemplo, es mucho desarrollo tecnológico, pero en las empresas que exportan, ¿no es cierto? Que exportan banano orgánico, que exportan uva, pero eso es inversión extranjera. Ello no es economía familiar. Y no está mal que exista esa exportación, como ya dije, ¿no? Es bueno y necesario, pero no deberíamos descuidar a donde se concentran los 317.522 pobladores rurales que tienen que emigrar a buscar un trabajo a veces mal remunerado y de muy baja productividad. Entonces, estamos ante un problema muy serio. Entonces, en este trabajo, yo tomé como unidad de análisis 2 comunidades de Canchaque, una que se llama Yaguandús y otra que se llama Coyona. Y tratamos de hacer un diseño de productos mínimos viables a través de un proyecto de responsabilidad social. Es lamentable haber encontrado, no muy fuerte, pero existía algún grado de delincuencia, mucha desorganización, corrupción a nivel de los gobiernos locales, mucha pobreza, problemas de educación y salud, ¿no es cierto?
Y lógicamente todo eso se manifestaba en un gran problema. El problema era la gran dificultad para que estas comunidades puedan organizarse, tomen decisiones y participen comunitariamente en la solución de sus problemas. Pero tenían una fortaleza. Y esa fortaleza es que ellos sí se organizan en el sentido de colaborar, porque ellos todavía practican la minca, que es una práctica, valga la redundancia, ancestral, que viene de nuestros antepasados, que es el trabajo colaborativo. Y entonces la pregunta era, ¿qué hacer ante esta realidad? Y encontramos 4 cosas importantes que debíamos hacer. Primero, organizar a la población. Segundo, capacitarla, porque todos los presentes sabemos que aquel que no tiene habilidades adquiridas a través de la educación no tiene un camino que transitar. Porque la capacitación te lleva al tercer elemento, que es el fortalecimiento de las capacidades. No, yo no puedo fortalecer mis capacidades si no me capacito, si no estudio. Pero una educación efectiva, no una educación nominal, ¿no? Y cuando yo adquiero capacidades y fortalecimiento de capacidades, me empodero. Y uno de los segmentos que debemos empoderar es precisamente a las mujeres y a los jóvenes. Las mujeres, porque son el centro de la familia, y los jóvenes, porque, aunque parezca trillado, son el futuro de las regiones. ¿Cuál es el resultado que se espera? Un resultado comunitario, que las comunidades entiendan que una comunidad rural no es solamente una cuna de problemas, es también una fuente de soluciones. Pero tienen que estar organizados y ser parte de esa solución, ¿no? Y no caer en ese juego del clientelismo político que nos lleva a veces un regalo por conseguir un voto democrático, entre comillas, pero que nos sumerge en una pobreza de la cual no podemos salir. Y la literatura nos dice que si la comunidad no participa, desde ya podemos predecir que no va a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, la economía comunitaria, la economía solidaria, ya tiene propuestas muy claras que deben ser probadas en el contexto de nuestras realidades. Y eso es lo que se intentó en ese trabajo de investigación. Entonces, se siguió un proceso de identificar, diagnosticar y de diseñar un producto mínimo viable que es una cartera de servicios comunitarios que se basan en capacitación, decía, organización, fortalecimiento de capacidades y mucha participación. Entonces, una vez que yo identifico, planifico. Y cuando ya he planificado, con la participación de las comunidades, ejecuto la propuesta, la pongo en marcha, pero no los abandono, los monitoreo y los evalúo y voy rediseñando. Y luego cerramos un proyecto con indicadores de seguimiento, con retroalimentación. Y eso es lo que hicimos en 4 años de trabajo en estas 2 comunidades. En esas 2 comunidades, cuando yo llegué la primera vez en el año 2017, no tenían un terminal. Por ejemplo, en Yaguandús no había un terminal terrestre, ahora ya lo tienen. No tenían luz, ahora tienen luminarias en las calles. No tenían centro médico, ahora ya tienen un proyecto de posta médica. Y eso, ¿quién lo gestionó? No la universidad, no, ni tampoco yo. Fueron ellos debidamente organizados, ellos debidamente empoderados. O sea, que lo que nosotros le dimos era conocimiento y tecnología social, porque esa es la labor de la academia, transferir conocimiento y no regalos. Y de alguna manera, la pandemia interrumpió este proceso y yo de verdad pensaba que ahí terminaba la intervención, pero no. Más bien, yo observé
que en pandemia fue donde ellos demostraron su fortaleza, porque los pocos recursos que habían conseguido los utilizaron para comprar mascarillas, alcohol y para limpiar las calles, porque ellos entendieron, gracias a la participación de muchos alumnos que participaron virtualmente, entendieron de que los contagios podían ser eliminados a través de una prevención. Y lo que era el albergue de un proyecto, de una intervención turística que ellos tenían, se convirtió en un albergue sanitario. Y de esa manera, el número de contagios, según tengo entendido, allá fueron casi nulos. Casi nulos, ¿no? No se conocen casos de contagios de COVID hasta ahora, ¿no? Y no porque ellos sean seres humanos de otro planeta, es porque aprendieron que organizadamente se puede prevenir. Y ojo, que allá no tienen el nivel de educación que tenemos nosotros. Sin embargo, demostraron mejores niveles organizativos. Fueron 217 familias que participaron en este proyecto. ¿Correcto? Y todas, porque aquí la muestra, primero hicimos una muestra, pero al final la muestra quedó sin efecto porque todos querían participar. ¿Correcto? Y se aplicó una metodología que se basó en algunas técnicas que son cualitativas. Por ejemplo, el Customer Journey Map, que significa generar servicios, pero con la participación de los interesados, ¿no? O sea, Customer, como todos sabemos, Customer es consumidor, ¿cierto? Todo consumidor, toda persona tiene un recorrido de preferencias. Y si a una persona le gusta el pescado, yo no le puedo obligar a comer carne, ¿cierto? Pero si yo le diseño alimentos en base a lo que a ella le gusta, que es pescado, ella lo acepta, esa persona, y lo hace propio. Ya, así más o menos consistió el diseño de esta cartera de servicios. O sea, ¿qué sabían? ¿En qué eran fuertes? Partamos de ahí. ¿Ya? Luego, la segunda estrategia era el learning by doing, que es el aprender haciendo. Entonces, ellos se organizaban y muchos alumnos de nuestra facultad capacitaban a los líderes y los líderes capacitaban a la población, o sea, en cadena. Entonces, la estrategia funcionaba. Y una vez que se logró eso, en casi 4 años y medio, se pasó a la siguiente fase que era la arquitectura del proyecto, con retroalimentación para transitar a lo que ahora ellos tienen como portafolio final. ¿Correcto? Un portafolio final de servicios altamente participativo, sostenible, pero que se retroalimenta. Hace 2 días me llamó una empresa de turismo vivencial interesados en ir a esas zonas porque se han enterado por las redes sociales que ellos están organizados y que ahí se puede hacer turismo vivencial. Entonces, eso no es casualidad, ¿no? Eso es porque ellos se empoderaron. Entonces, ¿qué tal si nosotros hubiéramos ido con un regalo? Probablemente seguirían esperando un siguiente regalo. Pero no todo fue maravilla. También hubieron detractores. Hubo gente que no creía. Hubo un dirigente que cuando yo fui la segunda vez, la primera no, la segunda vez, me dijo, bienvenido, muchas gracias por venir. ¿Qué nos traes? Y yo le dije nada, nada concreto. Él esperaba que yo le llevara un regalo, un alimento. No, la universidad no da regalos, da conocimiento. Y no es fácil convencer a la gente, sobre todo cuando hay una dependencia de un regalo, porque algunos malos políticos nos acostumbran a la población a eso, ¿no? Y entonces, aquí participaron algo de 300 alumnos de nuestra querida Facultad de Economía y algo de 22 profesores en diferentes momentos. Esto no es un proyecto que se pensó y ya, no, se ejecutó, ¿no? Y ahora mismo estamos pensando cómo lo vamos a revertir
en este momento tan difícil de crisis y de pandemia. Entonces, la cartera inicial fue esta: capacitación, fortalecimiento de capacidades, organización comunitaria y aprovechar sus saberes previos. ¿Ya? Y necesitábamos aliados. ¿Quiénes fueron los aliados aquí? La comunidad campesina de Andanjo, la municipalidad provincial de Canchaque, la empresa privada que puso un terminal terrestre, y luego se generó un conjunto de pequeños negocios para que la misma gente encontrara que podían salir de esa situación, que quizás todavía no lo han logrado, pero no abandonan todavía su propósito, que es lo más importante, ¿no? Sobre todo porque estamos en un país donde todos los días que nos levantamos o nos despertamos, tenemos una incertidumbre de lo que va a suceder. Y esa incertidumbre está en mí, está en cada uno de ustedes y muchísimo más en ellos, ¿no? A través de una matriz de contingencia, porque hicimos un trabajo de campo, ¿no? Encontramos entonces que, miren ustedes, ¿no? La educación es importante, pero el 67% de la gente, sin tener educación, estaba dispuesta a participar en esto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, si bien es cierto, la educación nos permite entender muchas cosas de la intervención social, el no tenerla no nos impide entenderla, ¿no es cierto? Entonces, eso para nosotros fue valioso. Fue valioso porque además de ese porcentaje, el 73% eran mujeres. Y nosotros determinamos que entonces la mujer rural era un agente de cambio. Por ahí teníamos que empezar a actuar. Y de hecho lo hicimos. Y a pesar de las dificultades, se lograron cosas bien importantes que hasta ahora las tienen, ¿no? No digamos que a los varones no les gusta participar, sí. Pero el hallazgo que nosotros tuvimos fue que las mujeres, aún sin educación, tienen mayor predisposición para iniciar emprendimientos productivos o micronegocios para poder impulsar a la familia. Entonces, esta es una primera luz de una realidad que pocos estudian, ¿no? Porque estamos muy preocupados por los problemas globales. Y no está mal, pero ojo, preocuparnos solo por los problemas globales nos lleva al fenómeno de la exclusión social. Y ahí se da el fenómeno de la exclusión social, ¿cierto? Y eso no puede ser, porque nuestras poblaciones son en gran porcentaje rurales todavía. Piura es rural, Chiclayo es rural, Trujillo es rural. Entonces no podemos pretender que sean metropolitanas cuando no lo son. Tenemos un espacio urbano, por supuesto, pero no debemos olvidar a que hay una población que está recibiendo los efectos de una crisis que debe ser atendida y sobre todo investigada desde el punto de vista académico. A partir de ello es cuando se diseña entonces el prototipo de servicios. Los problemas eran fuertes, ¿no? La gente no participaba, tenía miedo, las mujeres eran muy tímidas. Los problemas sociales, la educación muy por debajo de lo que se espera. No tenían centro de salud. Las autoridades, no digamos que eran las mejores, no eran tan transparentes como se quería. Y había una fuerte desorganización y vale la pena decir, muy bajo nivel de delincuencia, pero muy bajo en relación a lo que es la zona urbana, ¿no? Entonces, bajo esa figura, entonces, ¿qué es lo que queríamos? Queríamos tener una población fortalecida, capaz de ser parte de su problema, pero también de su solución, ¿no? Y para ello necesitábamos población con alto nivel participativo.
¿no? Fue una alegría que muchas mujeres y personas llegaron a la Facultad de Economía a capacitarse, porque les hicimos un programa de capacitación especialmente para ellos, donde participaron alumnos en el año 2018. Entonces, bajo esa mirada se aplicó la metodología Canvas, ¿no? La metodología Canvas que de alguna manera busca qué es lo que tenemos, qué deberían tener y cómo podrían hacer para tenerlo. Y la metodología Canvas te obliga a identificar no solo las funcionalidades, sino también las alternativas, ¿cierto? Y nosotros los economistas tenemos afortunadamente una caja de herramientas muy amplia, muy extensa, que nos permite combinar para dar soluciones. Este trabajo se inserta en lo que los economistas llamamos investigación-acción, ¿no? Investigación-acción, o sea, investigar involucrándose y haciendo que la población actúe, ¿no? A diferencia de otras formas de investigación también valiosas que tienen otra finalidad. Acá está el modelo Canvas completo para las economías tal como se aplicó. Claro, ahora es fácil decirlo, ¿no? Ahora es fácil escribirlo y ponerlo en una diapositiva, pero nos costó varios años de trabajo, de gente que creía, que no creía, gente que se involucraba a averiguar y luego se iba porque no veía ganancia de corto plazo. Pero otros no, otros se quedaron, otros se involucraron más, ¿no? Y entonces, con la ayuda de los alumnos de nuestra querida facultad, se generaron las redes sociales. Ustedes pueden buscar en las redes sociales. Tenemos 3 páginas Facebook, un canal de YouTube y tenemos un Instagram y también tenemos bueno, ellos tienen, ¿no? Y también tienen una página de WordPress, donde van poniendo todo lo que se ha ido haciendo y de qué manera y sus recursos. Y por supuesto que la tarea no termina, todavía continúa, pero ya se dieron los primeros pasos. Entonces, una de las cosas que fue de las más complicadas, y es bueno decirlo, fue la capacidad de diagnóstico. Mucha gente le cuesta trabajo autodiagnosticarse. Sencillamente no reconocemos nuestras debilidades, nuestros vacíos, ¿no? Y ahí viene un gran problema. Y el otro punto débil fue la toma de decisiones. Como que había mucho temor por tomar decisiones, ¿no? Pero ahora yo observo que hay menos temor por ello, ¿no? Y lo demás fue un proceso que solamente fue interrumpido por la pandemia, ¿no? Esperamos que esto se supere para continuar con esta tarea tan loable. ¿Y qué lecciones nos deja todo eso? Yo diría tres lecciones importantes. Las comunidades, como ya dije, no solamente son fuente de problemas, también son fuente de soluciones, porque tienen saberes comunitarios importantes que hay que rescatar, ¿correcto? Hay que potencializarlos porque hay muchos valores involucrados y junto a ello está el tema participativo. Número 2, recuperar sus tecnologías locales, porque tienen una validez práctica muy grande, muy fuerte. En vez de andar erosionando tierras con fertilizantes que le hacen daño a las tierras, mejor aprovechemos lo que ellos tienen como forma de cultivar y revisemos, ¿no? Claro, un economista no lo va a hacer, quizás lo tenga que hacer un ingeniero agrónomo. Reconocer el aporte de las familias, de su propia naturaleza, su entorno, y profundizar la investigación para derivar políticas públicas, por ejemplo, en recursos genéticos, mantenimiento, etcétera. Y una tercera lección, formar capital humano a partir de la mano de obra familiar, porque muchos jóvenes se van por falta de oportunidades y no retornan. Hay mucha migración. Y entonces todo ello va de la mano con la educación rural
y creo yo que a partir de ese estudio se puede disminuir esa deuda social que tenemos con estas comunidades. Es eso lo que yo quería compartir con ustedes. Ojalá que se haya motivado por lo menos el interés por acercarnos a nuestras comunidades, de tal manera que ayudemos a que puedan abordar sus estados de pobreza. Me gustaría que si tienen algún comentario, lo hagamos aquí, porque los trabajos de investigación, como todos sabemos, nunca son perfectos ni completos, siempre queda algo en el aire y sería interesante reflexionarlo para que el conocimiento continúe. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Pablo Grijalva. De repente quizás un aporte en la sala que se encuentran los jóvenes, algún comentario, una consulta. ¿Me escuchó? Sí, sí. Disculpen. Buenas tardes. Me llamo Paola, estoy en Tláhuac, Ciudad de México. Mi país es México. Me interesa mucho conocer sobre la metodología Canvas. ¿Hay alguna forma de obtenerla? ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se compra? Conocerla. Gracias. Okay. No, gracias a usted, Paola. Gracias porque es una pregunta muy buena. La metodología Canvas es una propuesta que está disponible en en muchos textos. Generalmente ha venido siendo utilizada por los diseñadores de estrategias de marketing. Sin embargo, en los últimos años se ha trasladado a temas más sociales y se puede adaptar a lo que es el problema de investigación que uno se plantee. No es exactamente un software, sino es un conjunto de precisiones que deben ser articuladas cuando uno hace trabajo de investigación, acción, como le llamamos, ¿no? Como yo bien explicaba por acá, si me permiten, permítanme por favor, aquí, el modelo Canvas, ¿no? Implica, por ejemplo, identificar estos componentes, los que están ahí en pantalla, ¿no? ¿Cuáles son las actividades claves por donde se va a diseñar? Esto forma parte de un proyecto, ¿no? Pero debemos diseñar la propuesta de valor, o sea, ¿hacia dónde vamos con esto? Y para lograrlo, la recomendación no es que uno les lleve una solución, sino que construyamos la solución con ellos mismos. Porque si no, no la interiorizan, no la hacen propia y la participación, que es el fondo de este modelo, de esta modelación, la dificulta, ¿ya? Entonces, no tiene que comprarla, es solamente indagarla. Está en los textos de marketing. Generalmente ha sido una herramienta que se usa muchísimo en temas de marketing, pero ahora, como repito, ha sido adaptada a lo que es la dirección de proyectos sociales, sobre todo. Espero haberle aclarado algunas dudas. De hecho, conozco sobre varias metodologías de implementación y trabajo territorial. Entonces, no me queda duda para qué sirve una metodología y cómo se implementa, los productos que se esperan obtener y demás. Nada más que de esta metodología no había escuchado absolutamente nada. ¿Tiene el título de algún libro o de algún manual que la utilice con resultados? O mire, digo, si no tiene el título, si no se le facilita, ¿usted cree que nos pueda compartir el material de la ponencia que nos acaba de dar? Sí, por supuesto que sí. Sí. Yo le voy a hacer llegar al colega Damián para que les comparta esta presentación. Y también en el artículo científico que está publicado, en la parte de referencias bibliográficas, están algunos documentos, incluso con los enlaces, donde se puede consultar al detalle estas metodologías. Ok, está bien, doctor, se lo agradezco mucho. Y ojalá sigan haciendo más participaciones y no nos perdamos la pista en las redes sociales y en donde nos podamos encontrar, porque probablemente podamos compartir trabajo, conocimiento, artículos más adelante. Gracias. No, a usted, muy agradecido.
Gracias. Adelante, Carlos. Carlos Alvarenga, quizás un comentario, una consulta. Muchas gracias, un placer saludarles desde San Salvador, El Salvador. Quería yo solicitarle al doctor si me pudiera un poco compartir cuál fue la experiencia en cuanto pasaron, qué encontraron más bien luego de haber hecho la evaluación inicial de la comunidad en términos de cómo la organización contribuyó a mejorar los medios de vida. En ese sentido, consultarle un poco cuál fue la experiencia, ¿verdad? De cómo se potencializó, ¿verdad? A través del proyecto. Muchas gracias. Y si pudiéramos tener también el estudio científico, la referencia, pues muchas gracias, hermano. Ya, ok. También muchas gracias, estimado colega. Sí, mire, déjeme contarle brevemente lo siguiente. Este proyecto surgió en mayo del año 2017, ¿no? Y no fue una casualidad, sino fue un interés por parte de la Facultad de Economía donde yo trabajo, porque mi región, Piura, es una región de mucho contenido agrícola y dentro de ello de un sector rural bastante descuidado. Como yo digo, una deuda social que lamentablemente la política pública no ha podido atender de manera sostenida. Entonces, todo esto empezó con visitas preliminares y como también dije, nos encontramos con muchas dificultades, ¿no? Lamentablemente, y yo lamento decirlo, ¿no? Segmentos de población que esperaban ayuda más que una participación o una invocación a participar, ¿no? Costó mucho trabajo, pero lo importante era de que necesitábamos agentes de cambio, o sea, personas que se involucren, y para ello recurrimos en un trabajo bastante arduo en identificar algunos líderes locales, ¿no? Y luego, a través de ellos, comenzar la fase de visitas, de concientización, por decirlo así, ¿correcto? Y buscar socios estratégicos, en el sentido, porque eso tiene un costo, y lamentablemente las universidades públicas no tienen un recurso disponible para trasladar a tanta gente. Entonces, había que buscar socios estratégicos. Y el primer socio estratégico que nosotros encontramos y que logramos convencer fue a un pequeño inversionista privado de transporte. Porque una de las comunidades estaba estratégicamente ubicada en la zona de que les hablo, que se llama Canchaque, ¿no? Por ahí transitan la población para ir a otros pueblos. Y definimos que ahí debía ser el punto inicial. Ahora, ¿cómo entrar a un programa de fortalecimiento de capacidades en una población que adolece de un problema de educación previa, ¿no? Era precisamente haciéndolos a través de hacerles ver la realidad de por qué sus jóvenes se iban de la zona. Hubo un trabajo muy arduo porque pocos jóvenes permanecen en esa zona, se van por falta de oportunidades. ¿Y a dónde se van? Se van a la selva a trabajar en el cultivo del café o del cacao. Se van a Lima. ¿Y cómo obligarlos a que se queden, a fortalecer su comunidad, si no tienen una forma de sobrevivir sostenida? Y entonces los invitamos en varias oportunidades, ¿no?, a visitar la facultad. Se lograba con pocas personas, luego se fueron sumando y de esa manera, poco a poco, se fue, digamos, integrando un grupo de trabajo en donde no se trabajó con todos a la vez. Eso se logró en el segundo año, a la mitad del segundo año casi. Las primeras fases fueron duras porque, como digo y repito, mucha gente esperaba que uno le llevara algo y nosotros como universidad pues no teníamos la forma, ¿no? Hasta que logramos convencer a los más
jóvenes entre los que quedaban, porque no había muchos, a que se capacitaran. Y la primera propuesta de innovación que se hizo ahí fue aprovechar sus cataratas que ellos tenían locales, a manera de un mini proyecto de turismo, donde nuestros alumnos colaboraron mucho porque ellos iban como jóvenes, se divertían, tomaban fotos, etcétera, y promovían a través de las redes sociales. Cuando ellos vieron los primeros efectos, entonces ahí nosotros aprovechamos para ingresar con un segundo momento que era la capacitación. Porque no es fácil convencer a una población con grandes necesidades a que se capacite. Y se lo digo por experiencia propia, no es fácil. Pero una vez que lo empezamos a lograr, y también incursionamos con las mujeres, con el tema de los niños, su alimentación, sus vacunas, etcétera. Y yo creo que las mujeres sí son un agente de cambio muy dinámico, porque no existe mujer que no proteja a su familia, ¿no? Lamentablemente, algunos varones no lo hacemos, pero las mujeres sí lo hacen. Y entonces por ahí era el agente de cambio. Y logramos y comenzamos a capacitar en temas de prevención sanitaria, y luego ya las autoridades empezaron a entender y se organizó el comité de gestión. Hasta ahora existen los comités de gestión en los dos pueblos, pero donde mejor funciona es en el primero, en Yaguandús. Y a partir de ahí comenzaron a gestionar a las empresas eléctricas para que les pongan luminarias, ¿no? Luego, en época un poquito antes de la pandemia, ya tenían una propuesta de centro médico. Eso ya no lo podía hacer la universidad. Esto ya era gestión, capacidades adquiridas. Ellos hacían limpieza de las calles con labor comunitaria, ¿no? Se organizaban como la minca, pues la minca es una práctica ancestral donde se reúne el pueblo y hace algo, le ayudan a un vecino a hacer algo, luego le ayudan al otro y nadie cobra. Ya, algo así. Y nosotros partimos de ese saber ancestral, ¿no? Y luego yo me di cuenta, con otros docentes, nos dimos cuenta que en nuestra facultad habían jóvenes que eran de esa zona. Y los comenzamos a involucrar de a poco, ¿no? Entonces, todo proyecto de esta naturaleza, y más aún sin un financiamiento sostenido, porque no teníamos cooperación ni teníamos fondos, no. Era una propuesta bastante arriesgada, ¿no? Pero se fue sumando. Ahora mismo, como les digo, antes de la pandemia se interrumpió. Yo pensé que esto iba a fracasar o que ahí terminaba, pero más bien no. No, porque ellos más bien continuaron con el nivel de organización que ya tenían. Yo no puedo asegurar que salieron de la pobreza. Sería mucho decir, pero yo sí puedo asegurar que ahora se reúnen para abordar los problemas que ellos tienen. Y eso ya es bastante. Eso ya es bastante, porque eso no lo hacían. Sencillamente no lo hacían, ¿no? Y la educación, ahora ellos están preocupados por mejorarla a nivel primario, ¿correcto? Están pensando en pequeños modelos, en pequeños negocios de innovación, ¿correcto? Y lógicamente la población ya se acostumbró a vigilar. Ellos un sol lo vigilan. No porque sea un sol o 1000 o mucho, valga poco o mucho, es porque ya lo consideran un recurso comunitario. Y yo creo que ahí está un poco la figura de esto, ¿no? Entonces, como podemos ver, en este proyecto se han sumado varias cosas, ¿no? Varias cosas metodológicas, pero también esfuerzos, gente que creyó en esto y otros no. En la misma facultad hubo gente que no creía en esto, ¿no? Bueno, pues tampoco no podemos nosotros condicionar algo en función del que no cree, ¿no? Se trabaja con los que sí creen. Y el trabajo de la pobreza, la lucha contra la pobreza, como todos sabemos, no es algo que se logre de un día para otro. Y además apoyó mucho la ronda campesina, que es como una autoridad. Apoyó mucho la comunidad campesina de Andanjo, que donde ellos pertenecen. Sin ellos tampoco hubiera sido posible esto. Sin la autoridad local no se puede tampoco, ¿no?
Y por supuesto, lo último que teníamos pensado hacer, y no lo llegamos a hacer lamentablemente por pandemia, como ya les digo, era una pequeña feria comunal, pero no en su sitio, sino en el distrito, para que ellos puedan proveer sus quesos, su café, sus frutas, ¿no? Y generar algunos ingresos en ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, ahora este proyecto se llama de desarrollo comunitario, ¿no? Y ojalá que lo podamos reactivar pronto, ¿no? Ahorita mismo está detenido por el tema de la pandemia, pero esperamos que pronto lo podamos reactivar. En cuanto a las fuentes, sí. Yo ahorita mismo les voy a poner un enlace de donde está el artículo, donde sintetiza un poco lo que se hizo ahí en el chat. Por supuesto que, permítame por favor un ratito. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Cómo hago aquí? No me permite ver aquí. Ya, yo le voy a pasar, por favor, al colega Damián para que pueda compartir. Sí, correcto, colega. Una Por vez favor. que él nos comparte, le vamos a enviar a todos los que están Sí. participando en las actividades académicas por aniversario. No se preocupen. Sí. Ya, muchas gracias. Muy bien, estimados colegas. Hemos terminado este segundo taller. Hoy día, lunes 15 de agosto, y nos vemos para el día de mañana para seguir abordando las siguientes actividades que son muy importantes, que los ponentes nos cuentan de su perspectiva profesional y también muy importante dentro del contexto económico y del país, sobre todo en el Perú, y sobre todo las experiencias de los diferentes especialistas que vienen trabajando las diferentes investigaciones. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana.